En el vídeo de hoy vamos a resolver la hoja de actividades que se mandó la semana 8 para poder preparar la prueba escrita de la semana 9. Lo primero que vamos a hacer es ampliar, creo que mucho mejor así. Bueno, pues la primera pregunta es conjuga en futuro cercano, es decir, usando le futur proche. Para el futur proche os recuerdo que lo que vamos a hacer es conjugar el verbo aller y luego le vamos a poner el infinitivo que yo ya os he puesto entre paréntesis. Lo más importante, para no equivocarnos, es sabernos bien el verbo aller y acordarnos de no poner la preposición a en medio, ya que esto es un hispanismo. Bueno, pues vamos a ponernos ya a resolver el ejercicio. Tenemos la primera persona nous, por lo tanto, nous allons. Segunda parte, el verbo en infinitivo tal y como yo os lo pongo. En este caso, mettre, nous allons mettre. Vamos a poner tu vas obéir, tú vas a obedecer, on va voir. Os recuerdo que el on hace que el verbo se conjugue en tercera persona del singular. On va voir. Vamos a ver. Vous allez payer. Vais a pagar. Ils vont écouter. Ellos van a escuchar. Nous allons boire. Vamos a beber. Elles vont manquer. Ellas van a faltar. Tu vas rappeler. Je vais avoir. Yo voy a tener. Elle va choisir. Ella va a elegir. Y vous allez pouvoir. Vosotros vais a poder. Como veis es muy sencillo y conociendo la estructura y sabiendo bien el verbo aller no hay ninguna dificultad. Vamos a pasar por lo tanto al siguiente ejercicio que dice conjuga en futuro cercano, es decir, el futur proche, pero son verbos pronominales. Bueno, pues sencillamente nos tenemos que acordar al hacer los verbos pronominales de que la estructura es la misma, es decir, verbo aller más infinitivo, pero nos tenemos que acordar que antes de poner el infinitivo, el pronombre hay que ponerlo en la misma persona que el sujeto. Es decir, no podemos decir yo voy a lavarse, es yo voy a lavarme. Esa es la única pequeña dificultad. Por eso vamos a resolver el ejercicio. Voy a poner en otro color el pronombre para que sepáis que hay que estar pendiente de eso. A ver, el primero va a ser je vais me laver. El segundo, tu vas te doucher. Vas a ducharte. El tercero, elle va se raser. El cuarto, vous allez vous fier. Vais a fiaros. Nous allons nous demander. Vamos a preguntarnos. Elles vont se préoccuper. Van a preocuparse. El siguiente, on, recordad, tercera persona del singular, por lo tanto, on va se méfier, vamos a desconfiar. El octavo, vous allez vous tromper, vosotros vais a equivocaros. El noveno, tu vas te coucher. Y seguimos con los dos de abajo que quedan. El 10 es je vais me balancer. Y el último es ils vont se lever. Como veis sigue siendo una estructura sencilla, lo único que hay que tener es un poquito de cuidado es con el pronombre que debe estar en la misma persona que el sujeto. Pasamos al tercer ejercicio en el que hay que hacer el futuro cercano pero en forma negativa. Vamos a centrar un poquito el ejercicio. Bien, a ver, lo primero que hacemos es un pequeño vistazo rápido para buscar las dificultades y no encontrárnoslas sin darnos cuenta. Por ejemplo, en el verbo de la frase 10 vamos a tener que tener especial cuidado porque es pronominal y el de la frase 11 también porque es pronominal. Es decir, además de la forma negativa, tenemos que poner el pronombre. Bueno, pues sabiendo eso, el resto es tener un poquito de cuidado. Voy a poner la negación de otro color para que sepáis que rodea al verbo conjugado. Aquí se ve perfectamente que rodea al verbo aller conjugado. Y voy a poner en el color de antes los pronombres para que veáis dónde van y cómo se ponen, ¿vale? Pues pasamos ya al primer ejercicio.
En este caso va a ser tu ne vas pas préférer. El segundo va a ser ils ne vont pas changer. No van a cambiar. El tercero, recordar, se pone en tercera persona singular, por lo tanto, on ne va pas préparer. No vamos a preparar o no se va a preparar. Quinto, je ne vais pas réussir. No voy a aprobar. El sexto, vous n'allez pas vouloir. No vais a querer. Atención a la N apóstrofe. La siguiente palabra empieza por vocal. Cae la E. Séptimo, va a pasar exactamente lo mismo. Nous n'allons pas voyager. No vamos a viajar. Octavo, tu ne vas pas fermer. No vas a cerrar. Noveno, elle ne va pas finir. No va a terminar. El décimo, aquí ya tenemos que tener cuidado con el pronombre, porque va a ser nous n'allons pas nous déplacer. Y el último de esta actividad es tu ne vas pas te promener. Aquí ha habido también un pequeño error ortográfico. Es promener, no promener. A veces el Word hace un poquito lo que quiere. Y con eso pasamos a la última pregunta de la hoja de actividades. En esta pregunta lo que se pide, lo primero es que se traduzca el verbo, aquí está, después que se conjugue en futuro cercano, que es el tipo verbal que estamos estudiando, y después que se termine la frase con el vocabulario que hicisteis la semana pasada. Yo voy a terminar todas las frases, pero evidentemente cada uno lo va a tener a su manera. A ver, el verbo guardar es garder, por lo tanto va a ser nous allons garder. Y vamos a terminar la frase, por ejemplo, con algo del material escolar. Por ejemplo, nous allons garder le stylo. Escribir es écrire, por lo tanto va a ser vous allez écrire en bleu. Vais a escribir en azul. Por ejemplo, el verbo nacer va a ser naître. Elles vont naître. Y vamos a poner, por ejemplo, un lugar. Por ejemplo, a Madrid. ¿Vale? Ellas van a nacer en Madrid. La chica está embarazada, va a tener mellizas y van a nacer en Madrid. Por ejemplo, preparar. Préparer. Por ejemplo, je vais préparer le repas. Es decir, voy a preparar la comida. El verbo perder es perdre. Y por lo tanto una frase puede ser on va perdre le bus. Es decir, vamos a perder el autobús. El verbo olvidar es oublier. Por lo tanto va a ser nous allons oublier. Par exemple, vamos a olvidar l'examen. Vamos a olvidar el examen. Me ha salido mal, vamos a olvidar el examen. Matar. El verbo es tuer. Y la frase va a ser, por ejemplo, tu vas tuer, vas a matar l'ennui, el aburrimiento. Porque, por ejemplo, vas a ver una película. El verbo descubrir, ¿vale? Va a ser découvrir. Por lo tanto, il va découvrir la vérité. Va a descubrir la verdad. La penúltima, llamar, es appeler, por lo tanto va a ser tu vas appeler ta mère. Vas a llamar a tu madre. Para hacer la última tengo que subir un poquito el folio, así que lo muevo un momentito, así, y ponemos que el verbo salvar es sauver, y vamos a poner, por ejemplo, que voy a salvar a tu perro.
Je vais sauver ton chien. Voy a salvar a tu perro. Bueno, pues ya veis que las actividades no son difíciles. Este es un tiempo verbal bastante sencillo, tiene una estructura muy clara, que no tiene dificultad y ya lo que queda es practicar. Si tenéis dudas de cara a la prueba escrita, por favor me las hacéis por Teams.